Hola, bienvenidos. Renovamos una semana más nuestro compromiso salud. Los que me conocen saben que siempre recuerdo una frase que muchos de nuestros abuelos decían, y muchos la van a recordar. Cuando le preguntaban a alguien mayor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? Decía, bueno, habiendo salud está todo bien. Y lo que parece una frase común y corriente no es una frase hecha más. Cuando hay un quebranto de salud, la cosa se complica. Y los que nos están mirando con un problema de salud o que tienen a alguien internado saben lo que trastoca la actividad, la vida diaria. Y si es el horcón del medio en la casa, no digamos nada. Hay problemas menores, menos importantes y más importantes de salud. Hay algunos que nos estremecen. Ese es el tema central de hoy. Pero son temas que no podemos evitar, que no podemos esquivar. El cáncer infantil en Uruguay va a ser el tema central de hoy con una de las máximas autoridades en este tema. Le doy la bienvenida al doctor Eduardo Bianco. Doctor, bienvenido. Hola Miguel, hola audiencia. Un placer estar como cada semana con ustedes abordando temas de salud y dándole información para que usted entienda mejor toda esa información que surge a nivel de los medios, que surge en Internet. Y bueno, de eso se trata. Y como decía Miguel, hoy un tema serio, si los hay. Es así. Pero nos parecía, ¿no? Y como hemos venido haciendo en los programas anteriores, que hay que colocarlo. Es la primera vez que vamos a hablar en el programa de cáncer. Y lo vamos a hacer comenzando de un cáncer muy especial, un cáncer de baja frecuencia, pero de gran impacto cuando a una familia le toca ese problema, el cáncer infantil. Es así. ¿Cuál es la situación en Uruguay? ¿Cuál es la situación del país comparado con el resto del mundo? Porque van a ver que tenemos parámetros diferentes, eso se va a ir quedando claro en el transcurso, en el desarrollo del programa con respecto a lo que se llaman los países centrales o los países desarrollados. Aprovecho para darle las vías de comunicación. Nuestro Twitter es @saludcompromiso, nuestro correo electrónico es compromisosaludwi@gmail.com. Es un programa que lo optimizamos con los invitados, con el conocimiento técnico del doctor, con toda la información que produce la producción del programa, sin leer mensajes, pero a veces sugerencias de ustedes, comentarios, incluso algún mínimo o máximo cuestionamiento a lo que se puede hacer, nos sirven para generar nuevos programas. No somos los dueños de la verdad. Nosotros lo que hacemos es, en forma profesional, compartir con ustedes una información, asumir nuestra responsabilidad en esta comunicación y tratar de elegir expertos que realmente saben del tema. Van a ver ustedes, pero son programas que van a venir más adelante, que en un momento en que estamos tan bombardeados de información y que de repente yendo en un ómnibus tenemos acceso a internet en nuestros celulares y podemos tener una información que nunca antes estuvo tan rápidamente a nuestro alcance, que va a haber un programa que tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cuánta información nos llega? ¿Cuánta tenerla en cuenta? ¿Cuánto no? ¿Cuánto discutirle o no a un médico? Porque pasa eso, que hay gente que va al médico ahora y dice, no, yo leí tal cosa y bueno, y de repente es válido lo que leyó. Exactamente. Bien, vamos a presentar el informe de hoy, el informe con el que se presenta el programa de esta tarde. Los niños pueden tener cáncer en las mismas partes del cuerpo que los adultos. En los países desarrollados, la principal causa de muerte infantil son los accidentes. Sin embargo, es el cáncer la principal enfermedad que puede causar el fallecimiento de los niños. En los países no desarrollados, el cáncer representa la tercera o la cuarta causa de muerte. En muchos de ellos, las enfermedades infectocontagiosas y la desnutrición son las primeras causas de muerte. El dato positivo es que cuando son tratados adecuadamente, el 60 o 70% de los niños con cáncer son curables. Lamentablemente hoy, solo un 20% de los niños del mundo se benefician de los tratamientos más apropiados. En los países de menor nivel de desarrollo económico, la gran mayoría de los niños con cáncer no tiene acceso a la posibilidad de cura. Entender mejor lo que es el cáncer, conocer cuál es la situación de la enfermedad de los niños en nuestro país, cómo estamos con respecto a otros países, con qué recursos contamos y si ha habido progreso en el tratamiento de la enfermedad pediátrica. Es el objetivo del programa de hoy de Compromiso Salud.
Ha quedado presentado el tema, es un tema duro, pero hay que encararlo. Sin ninguna duda, y esa diferencia entre los países centrales, como tú decías, los países desarrollados, Estados Unidos, Europa, con los países no desarrollados y cómo solucionarlas, va a ser parte de nuestro problema. Es así, como ustedes escuchaban en el informe, además, vieron que los países que tienen menos posibilidades económicas tienen la desnutrición como una de las cuestiones que más sacuden y que más afectan a los niños y adolescentes también, pero sobre todo la primera infancia, que es cuando el cerebro y el desarrollo del hombre y la mujer necesitan mayor atención y mejor alimentación. Vamos a hacer la primera pausa. Hagamos. Y venimos porque hay muchísima más información con respecto a este tema que tiene que ver con el cáncer infantil en Uruguay y los parámetros de comparación con el mundo. Estamos de regreso, seguimos en tema. Cáncer infantil en Uruguay y cáncer infantil a nivel internacional. Doctor, ¿seguimos profundizando? Comencemos, Miguel, con tratar de explicar de qué se trata el cáncer para luego ir al tema de hoy, el cáncer infantil. Entonces, en primer lugar, el cáncer es un conjunto de enfermedades en donde existe una producción en exceso de células a las cuales denominamos malignas y que se dividen más allá de lo que es el límite de lo normal. O sea, el cuerpo tiene una velocidad de división celular, pero en el caso de las células neoplásicas o de las células cancerígenas se dividen mucho más rápidamente. Y como decía el slide anterior, no es una única enfermedad el cáncer, sino son múltiples enfermedades y puede afectar prácticamente todos los órganos del cuerpo, todos los sistemas del cuerpo pueden ser afectados. Vamos a ir ahora a ver un breve video donde vamos a mostrarles a ustedes cómo ocurre la división celular, cómo en el cuerpo normalmente hay células que se producen, que son anormales, pero el propio organismo tiene la capacidad de eliminarlas. Cuando se producen en exceso o el mecanismo pierde por alguna razón esa habilidad o capacidad para eliminarlas, se desarrolla el cáncer. Vamos entonces con el video. ¿Sabes qué es una célula y cómo crece? Las personas, los animales y las plantas están formados por millones de células organizadas en tejidos y órganos que cumplen funciones específicas. Todas las células de cualquier planta o animal han surgido a partir de una primera y única. Primero, unas partículas que se llaman cromosomas se alinean en el centro de la célula. Entonces cada cromosoma se parte en dos mitades idénticas. La célula comienza a doblarse por dentro. Y... ¡alejó! Dos células. Y las dos tienen toda la información e instrucciones para crecer. Y entonces copian sus cromosomas y vuelven a dividirse de nuevo. Y así muchísimas veces, hasta que se obtienen millones de células. ¡Sorprendente! Esos millones de células somos cada uno de nosotros. Normalmente las células crecen y se dividen, pero saben detener su crecimiento y morir. Así el número de células del organismo siempre es el mismo. El cáncer aparece cuando algunas células dejan de ser normales, comienzan a crecer muy rápidamente. Para que lo entiendas más fácilmente, es como si las células hubiesen perdido su manual de instrucciones y funcionasen a lo loco. Además, estas células anormales crecen con una forma diferente y hacen un trabajo distinto al que deberían. Se produce un tumor cuando las células que no funcionan bien, o sea, las cancerosas, se agrupan en un lugar y pueden destruir las células normales que se encuentran alrededor. A veces, un grupo de células malignas de un tumor se desprende y viaja por los vasos sanguíneos.
hasta desarrollar tumores en otras partes del cuerpo. Bueno, como demostró el video entonces, las células se dividen de una manera tal que producen un tumor en el lugar donde se origina el cáncer y tiene la potencialidad de pasar a los vasos sanguíneos y colonizar, llegar a otras partes del cuerpo donde crece eso que se llama metástasis, provocando una disfunción o una alteración del funcionamiento de ese nuevo órgano afectado. Pero ¿qué es lo que está pasando a nivel mundial? Aquí tenemos una imagen del 2011 de la situación del cáncer en los hombres a nivel mundial. Dependiendo del color, los de verde son los que tienen menor frecuencia de cáncer y hacia el rojo va avanzando la prevalencia de cáncer y es en los países en rojo donde existe la mayor prevalencia. Y como podemos ver en Sudamérica, Uruguay es el país que está marcado en rojo, señalando que la prevalencia del cáncer en el hombre es mayor que en el resto de nuestros países vecinos. Justo en esto nos toca estar casi igual que Europa y otros países desarrollados. Exactamente. Es que muchas de las veces nosotros en nuestro país tenemos las cosas malas eso, de por eso los digo países justo en esto, desarrollados, ¿no? Pero no las buenas. Pero bueno, aunque en este momento, en este tema, nosotros vamos a hablar de algo en el cual hemos cambiado. Vamos con la siguiente, entonces. ¿Qué es lo que estaba pasando en el 2009 en Uruguay con respecto a la mortalidad? ¿Y cuál era la importancia relativa del cáncer con respecto a otras enfermedades que causan la muerte de los uruguayos? Y encontramos que 1 de cada 4 muertes en Uruguay en el 2009 eran debidas a cánceres de los diversos sitios. ¿Y cuáles son las causas del cáncer? ¿Cualquiera puede tener un cáncer? Hoy se piensa, y es la hipótesis más aceptada, de que la gente nace con una predisposición. Hay factores genéticos que predisponen a tener tal o cual cáncer, o no tener un cáncer. Predisponen no significa que es hereditario. Exactamente, exactamente. O no hay literalmente o linealmente Hay hereditario. familias, como vamos a ver ahora, que tienen una alta predisposición a sufrir un tipo de cáncer y lo padecen. Hay familias que realmente tienen ese estigma que afecta a más de un integrante de la familia y hay que tener mucho cuidado con eso. Le pido que se tome tiempo para la placa esta que está mostrando sí, ahora. Sí, me lo voy a tomar, me lo voy a tomar. Entonces, para no pasarle por alto a cada uno de los factores. Exactamente. Entonces, tenemos los genes, pero si nos enfrentamos a uno o más de los llamados factores de riesgo o factores desencadenantes, esos factores de riesgo pueden expresar, poner en evidencia ese gen que teníamos alterado y aparecer la enfermedad. Dentro de los factores de riesgo entendemos que el tabaco es responsable del 30% de los cánceres en general que sufre un ser humano. En segundo lugar viene el tema de la nutrición inadecuada y la obesidad, con un 30%. Luego viene el estilo de vida sedentario, con un 5%. Y una larga serie de 5%, entre ellos factores ocupacionales, personas que trabajan en contacto con contaminantes o inhalando productos cuando trabajan con vidrio u otro tipo de sustancias que son inhaladas en forma crónica, irritan en forma crónica y pueden llevar a la producción de cáncer. Como decíamos, la historia de cáncer en la familia también es un factor significativo a tener, pero virus u otros agentes pueden iniciar el proceso o poner en evidencia los factores genéticos que estamos mencionando. En un menor nivel, con 3, encontramos, por ejemplo, al alcohol, que desde el punto de vista cancerígeno no sería uno de los factores más importantes. Ahora, cuando sumamos tabaco, mala nutrición, alcohol y algún otro factor, el riesgo realmente es significativo. Vamos con la siguiente, entonces. El tema es que tenemos que ver al día de hoy, dado que no es
lo que antes temíamos, porque antes la palabra cáncer, que sigue siendo una palabra que asusta, que sigue siendo una palabra que preocupa, hoy tenemos en nuestro entorno, gracias a Dios, mucha gente que ha sobrellevado y superado un cáncer. Pero requiere muchas veces un tratamiento prolongado, frecuentes internaciones y un seguimiento para despistar si han aparecido complicaciones, y eso entonces hace que consideremos hoy en día al cáncer como una enfermedad crónica. Y ahora sí nos focalizamos en el tema del día de hoy, cáncer infantil. Comencemos con uno de los países en donde hay mayor nivel de investigación, mayor nivel de desarrollo. Y como ustedes pueden ver, desde 1975 al 2008, hubo un aumento del número de casos por año en Estados Unidos de producción de cáncer. Insisto que el cáncer infantil es raro. Estamos hablando de 14, 15, 16 casos por cada 100.000 menores de 14 años. Es raro, pero cuando ocurre y le toca a una persona, le toca a una familia, es realmente un problema serio y que no sabemos cómo hacer para resolver eso de la mejor manera. No estamos preparados, y mucho menos nadie está preparado, y menos para un hijo. Uno podrá aceptarlo, pero en un hijo es diferente, ¿no, Miguel? Es así, supongo que además al que le pasó, lamentablemente, cuando ve eso, ¿por qué no me pasó a mí? Le pasa a él. Exactamente. Pero lo bueno es que a pesar que aumentó la cantidad de cánceres, disminuyó la mortalidad, quedando en cercano a 3 por cada, o menos, por cada 100.000 casos. ¿Qué significa esto? Que la terapéutica, el tratamiento, lo que ha desarrollado la medicina para enfrentar este problema, está siendo efectivo y ha venido mejorando a lo largo de las décadas. Para que tengan una idea de la expectativa de curación con respecto al cáncer, y esto sigue siendo Estados Unidos, en el cáncer infantil, en la década de los 70, la expectativa de curación era el 50% de todos los cánceres, pero en la década a fines de los 90 y comienzos de este siglo ya estaban en promedio en el 68%, con cánceres muy agresivos, con lamentablemente muy escasa probabilidad de sobrevida, como los cánceres pancreáticos, y con otros cánceres en los cuales se ha logrado una sobrevida cercana al 90%. ¿Qué es lo que está pasando en Uruguay hoy? ¿Y qué es lo que estaba pasando en Uruguay hace poco tiempo, unos 20 años atrás casi? En la década de los 90, la mortalidad era de 6,5 por cada 100.000. Y si bien comparativamente estábamos bien con respecto a Latinoamérica, los países de nuestro entorno, cuando nos comparábamos con Estados Unidos o Canadá, teníamos el doble de mortalidad por esta causa. Aunque teníamos los mismos tipos de cánceres, es decir, en Estados Unidos y en Europa tenían los niños los mismos cánceres que tenían los niños en nuestro país, pero la mortalidad en Uruguay era el doble de lo que tenían estos países. Por suerte, siguiendo la próxima, como decíamos, el cáncer pediátrico es en Uruguay un evento raro, con 10 a 12 casos nuevos por año por cada 100.000 menores de 14 años. Pero en la actualidad, como veníamos diciendo, en el 90 se morían el doble de niños que en Estados Unidos. En el momento actual, la mortalidad nuestra en el país es similar a la de Estados Unidos y Europa, 3,1 por 100.000. Lamentablemente, por razones que no sabemos, es mucho mayor en el hombre que en la mujer, o sea, que en el niño que en la niña. Y las tasas de curación que hemos logrado en este momento son cercanas al 80% en el principal de los cánceres, que es la leucemia aguda linfoblástica, habiendo pasado del 65% antes de los cambios que vamos a ir hablando
posteriormente con nuestro invitado, al 80% en el momento actual. Un titular, ¿qué agregamos? ¿Tecnología, farmacología o todo junto? Agregamos un trabajo para lograr esto, basado en la evidencia, un trabajo en conjunto en donde se integró un equipo multidisciplinario que concentró a la mayoría de los niños en las instituciones públicas y en privadas, y de esa manera, junto con el adiestramiento adecuado de los médicos de atención primaria de salud, de los pediatras del primer nivel de atención para el diagnóstico precoz, y esa conjunción, y en donde la sociedad facilitó el acceso a los medicamentos, logró esto. Pero esto va a ser lo que vamos a hablar mucho más extensamente con nuestro invitado del día de hoy. Bien, gracias, doctor Eduardo Bianco. Se viene una entrevista que, bueno, le va a dar una magnitud al tema. Es una cara muy conocida, es un profesional de excepción que está entre nosotros hace mucho tiempo. Hacemos la pausa, dejamos la incógnita. Seguramente muchos de ustedes ya se imaginan con quién va a estar el doctor Eduardo Bianco en minutos nada más. Ya venimos. Presenta este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Estamos de regreso y quiero hablarles de Aliviol, que tiene una solución para cada dolor en sus distintas presentaciones. Y recuerden que pueden conocer más si ustedes entran en facebook.com/aliviolsport. Pueden participar de sorteos, de promociones en la web, pero nosotros recomendamos para antes y después de hacer deporte Aliviol Sport. Hay que pedirlo en su farmacia de confianza, Aliviol Sport y Chao Dolores. Se viene la entrevista central. El doctor Eduardo Bianco estuvo con Luis Alberto Ney Castillo. El doctor Castillo, especialmente reconocido en nuestro medio como director del servicio de hemato-oncología pediátrica del Hospital Pereira Rosell. Aquí la primera parte de esta entrevista. Hoy Compromiso Salud tiene el orgullo de estar compartiendo esta entrevista con una persona muy destacada de nuestro medio, el doctor Luis Alberto Castillo, más conocido como Ney Castillo. Ney es oncólogo pediátrico y es el director del Centro de Oncología Pediátrica del Hospital Pereira Rosell y consultante de la Fundación Pérez Escremini. Dado nuestro tema de hoy, el cáncer en pediatría, creíamos que la persona más adecuada para charlar sobre este tema era el doctor Ney Castillo, que, como lo conocemos todos. ¿Cómo andas, Ney? Un gusto estar contigo. Bueno, es un gusto, la verdad, para mí recibirte acá, que es un poco la casa nuestra, después de haber hecho una pequeña recorrida por las salas de internación y eso. Y bueno, y para comunicar un poquito con tu audiencia sobre algunas de las cosas del cáncer infantil. Perfecto. Ney, ¿cómo estamos hoy con respecto a los países desarrollados, con respecto a Latinoamérica, en relación al cáncer pediátrico? ¿Cuál es la frecuencia? Porque no es una situación frecuente, gracias a Dios, que viva un niño este tipo de problema, pero cuando ocurre es un drama para todos, para la sociedad, para la familia, para todo el mundo. ¿Cómo estamos entonces? Bueno, yo creo que es una buena pregunta. El cáncer infantil está considerado como una enfermedad rara. Es decir, de cada 100 cánceres que hay en el adulto hay uno en niños. Pero bueno, la evolución y el tiempo de evolución de yo te diría los últimos 20 años, en Uruguay quizá un poco menos, nos ha permitido ser testigos vivientes de un cambio, una inversión en lo que era la mortalidad y la sobrevida. Es decir, que hace, te diría, 15, 20 años, como te decía, la sobrevida era inferior a la mortalidad. Hoy Uruguay, gracias a una estructura que creo que ha sido desarrollada muy apropiadamente, porque cuida varios de los aspectos que tú mencionaste, nos permite tener una sobrevida de alrededor de 80%, lo que está, exceptuando, vamos a decir, Estados Unidos y algún país nórdico,
permite que Uruguay esté con la menor baja tasa de mortalidad, obviamente por encima de casi todos los países de Latinoamérica y a la par de los países más desarrollados. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales hubo ese cambio en tan corto plazo que teníamos? Por lo que he leído, una mortalidad que si bien no era mala con respecto a los países, el resto de los países de Latinoamérica, sí estábamos lejos de los países no desarrollados, pero tú ahora me dices que hemos mejorado sustancialmente los resultados, la sobrevida y estamos, salvo excepciones como Estados Unidos, muy cercanos a los países del primer mundo. ¿Cuáles fueron las razones? Y yo creo que el cáncer infantil en los países como nosotros tiene, primero, disponer de un lugar donde se pueda tratar integralmente a un paciente. No es solo el cáncer, sino las complicaciones del tratamiento, que son muchas. Además, nosotros cuando encaramos el problema hicimos un análisis que claramente los pacientes del área hospitalaria tenían una sobrevida bastante por debajo del área mutual, que tampoco era ideal, y bueno, y decidimos que era imprescindible hacer un enfoque social del problema, es decir que obviamente muchos pacientes abandonaban tratamiento, porque los tratamientos son prolongados, largos, los problemas de mantener la mamá o el papá o un acompañante por periodos prolongados acá es un verdadero desafío para las familias y bueno, se creó una estructura de un apoyo social muy importante para los chicos que provienen de áreas que no tienen ese soporte y a partir de ahí te diría que hoy por hoy la sobrevida de los chicos acá en el hospital, gracias a toda una estructura además centralizadora, muy cuidadosa, cuida todos los aspectos, dedicada full a esta enfermedad, nos permite que en el área de salud pública estemos en algunos aspectos mejor que en las áreas mutuales. Es decir que creo que Uruguay ha dado un paso gigante en ese sentido y la verdad que ha sido basado fundamentalmente en el apoyo generoso de la población, que de alguna manera nosotros tenemos el privilegio de poder devolverlo a través de estos resultados. Por lo que tú me comentas entonces, Ney, había una inequidad social, o sea, los que eran usuarios del sistema privado mutual tenían los niños más chances de sobrevivir que los del sector público y eso felizmente se ha igualado porque mejoró la asistencia a los pacientes en el sector público. ¿Cuáles son los cánceres más frecuentes que afectan a los niños y si hay alguna particularidad de cómo se instala o la evolución del cáncer en el niño con respecto al adulto? Porque como este es el primer programa en el cual tocamos el tema cáncer, queremos informar a la audiencia un poco sobre cáncer en general y algunas diferencias. Bueno, la leucemia es por lejos, si tú las contás una a una, las distintas patologías, por lejos la más frecuente. La leucemia linfoblástica sola es alrededor del 30%, si la sumás con las otras variedades, son alrededor de 1 de cada 3 patologías oncológicas son leucemias, con lo que hace que bueno, el impacto de la leucemia en el tratamiento es muy importante, porque son, como te decía, son tratamientos muy prolongados, 2 años, en la leucemia son 2 años de tratamiento, lo que implica una gran adherencia y un gran requerimiento a la familia para poder cumplir con todo ese tiempo de tratamiento. Bueno, hoy nosotros justamente en este mes, en el Journal de Clinical Oncology, se publicó un trabajo internacional, porque es otro de los secretos de esto, es no quedar aislados, claro, sino tú sabes bien que participar en estudios prospectivos, randomizados, en el cual es obligatorio la rigurosidad científica, nos ha ayudado muchísimo, nos ha dado un salto de calidad también en la atención. Y bueno, te decía, la revista más importante de oncología a nivel mundial es el Journal de Clinical Oncology. Ayer se publicó el resultado del grupo, en el cual Uruguay tiene 80% de sobrevida en leucemias agudas linfoblásticas, lo que es realmente extraordinario, ¿no? Y bueno, y lo otro que tú me preguntabas, creo que también hace la diferencia,
El cáncer de adultos, los resultados, obviamente los tratamientos han mejorado mucho, pero la estrategia fundamentalmente va destinada a la prevención y a la detección precoz. Esas dos armas que son fundamentales para mejorar los resultados en oncología de adultos, en pediatría pasan inadvertidos, porque son tumores que aparecen de un día para otro, que no hay factores ambientales que lo determinen, es decir, que la estrategia va destinada esencialmente a la centralización y al desarrollo de este tipo de centros de alta tecnología. Por ahí es que pasa. Pero también al diagnóstico precoz, es decir, porque en definitiva son, por lo que te estoy escuchando, una evolución muy rápida en corto tiempo, que si uno se demora en su diagnóstico, el pronóstico puede ser muy diferente que un diagnóstico precoz. ¿Cómo se trabaja con pediatría, con el médico de atención primaria en ese sentido? Bueno, es todo un tema de educación que parte de acá, esencialmente. Es decir, nosotros participamos con la cátedra de pediatría en la educación pediátrica, que es continua. Después hemos creado, durante muchos años, hemos dedicado a crear una red en el interior, a través de las ramales de la propia fundación, en la cual hacemos reuniones periódicas en los distintos lugares del interior y hacemos educación para los colegas jóvenes, para que estén alertas de los primeros signos que pueden ser importantes. Por ejemplo, creo que todos, como tú dijiste, todos los diagnósticos oncológicos, cuanto antes se detecten, tienen mejor pronóstico, pero obviamente hay algunos que implican, si no se hace el diagnóstico muy precoz, deterioro, por ejemplo, de la visión o de algunos órganos, que a pesar de poder recuperarse el paciente, no lo hace con la calidad de vida que nosotros quisiéramos. Ney, los fármacos que suelen ser costosos, ¿cómo se financia, cómo surge el dinero para poder financiar los tratamientos? Bueno, es una de las cosas que nosotros somos muy quejosos a veces de la administración, pero en este rubro yo hace años, te diría que hace como 20 años que no tenemos quejas. Los fármacos rigurosamente están acá los primeros días de cada mes, es decir, no tenemos casi historia en los 20 años últimos que yo llevo acá de que nos falte un remedio. Es decir, que realmente lo que está protocolizado, lo que está previsto, está todo. Obviamente tú sabes que a veces hay remedios nuevos que no están en el medio o que no están probados todavía realmente, que tengan una eficiencia que justifique el gasto, que a veces es difícil decir estas cosas cuando uno pelea por la vida, pero eso es cierto. Es decir que yo te diría que lo que está previsto y protocolizado nosotros estamos al día, y es un orgullo nacional porque eso no ha dependido de generosidad de nadie, sino la conciencia del Estado, que cumple rigurosamente con el deber. Entonces vamos ahora con Miguel Nogueira y luego volvemos con el doctor Ney Castillo. Una vida dedicada a tratar con los niños y en esa situación crítica, el doctor Ney Castillo. Queda un poquito más todavía, no se vayan, una pausa, ya volvemos con él. Presentó este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Estos minutos son una presentación de Grenca, la salud a tu alcance. Recuerden anotar este número, 0800 81 89. Lo que sigue es la segunda y última parte del encuentro del doctor Eduardo Bianco con Luis Alberto Ney Castillo. Estamos nuevamente con el doctor Ney Castillo hablando de cáncer en pediatría, aquí directamente desde el Centro de Oncología Pediátrica del Hospital Pereira Rosell. Ney, ya hablamos un poco de cáncer en general, la situación en Uruguay, de lo bueno
que ustedes, en conjunto con el resto del equipo de salud, están logrando. Me gustaría que le explicaras a la audiencia cómo funciona el Centro de Oncología Pediátrica del Hospital Pere Rosell, cuáles son las distintas partes, para ir entendiendo mejor el funcionamiento del día a día. Bueno, nosotros dividimos el servicio en dos áreas. Una que es un hospital de día, en el cual nosotros tenemos los consultorios tipo policlínica que funcionan hasta las 3 de la tarde, y tenemos allí nuestro laboratorio hematológico propio, y además tenemos un área, un sector en el cual hacemos todo tipo de intervención durante el día que no exceda las 12 horas. Todo lo que excede 12 horas, bueno, lo referimos al área de internación, donde tenemos, allí tenemos un área de 10 camitas, que son, en las cuales no tienen ninguna particularidad técnica, pero después tenemos 9 camas donde aislamos los chicos que no tienen las defensas adecuadas, ya sea por su enfermedad o por el tratamiento. Allí quedan aislados en un área con unas condiciones de asepsia muy especial, porque tenemos las 9 salitas con aire filtrado, a presión positiva, lo que es, la verdad, es una garantía enorme para los pacientes que tienen este tipo de patología, y creo que en ese número, en esa extensión, te diría que en la región hay, no solo en Uruguay, sino en la región hay poquitos lugares con estas características, ¿no? Perdona que te corte allí, sigue en tu cabeza para continuar el relato, pero creo que sería muy interesante explicarle a la población eso de que hay niños que tienen disminución de sus defensas por la propia enfermedad, pero también el tratamiento genera una disminución de las defensas. ¿Por qué hay que hacer eso en determinadas patologías? Bueno, las patologías, casi todas las patologías oncológicas, sobre todo en niños, en adultos es más conservador los esquemas terapéuticos. En niños, el niño tiene una capacidad de respuesta a la quimioterapia que los adultos no tienen, y nos permite hacer quimioterapia a intensidad máxima, porque en general las leucemias, por ejemplo, que es lo más frecuente, pero también con los tumores sólidos, pretendemos cuanto más intensidad de dosis, mayor respuesta. Entonces, como los niños son muy buenos respondedores, nos permite hacer mayor intensidad de dosis que a los adultos. Y casi todos los niños sometidos a tratamientos, los glóbulos blancos, de los cuales dependen las defensas, bajan muchísimo, y a veces en algunas patologías por periodos prolongados. Por eso es esencial este tipo de áreas salas, que los protegen. Que también estuvimos haciendo imágenes al respecto para compartir con la audiencia, para mostrarles esto que es un orgullo para ustedes y para Uruguay, contar con estas salas. Sí, ¿no? La verdad que para nosotros, cuando empezamos todo esto, te imaginás, en Uruguay parecía un poco un sueño, ¿no? Pero realmente trabajar acá hoy para nosotros es el sueño del pibe, la verdad, porque de alguna manera vimos realidades, cosas que pensamos que no la íbamos a ver, pero lo conseguimos. Yo siempre lo digo, te lo dije en el primer bloque, es devolverle a la comunidad lo que la generosidad con que la comunidad nos ha recibido durante muchos años. Continúa, por favor, que estabas hablando del hospital de día. Y bueno, y también referido a tecnología, nosotros hemos conseguido montar un laboratorio hoy que debe ser en hematología de los mejores. Obviamente los recursos humanos son buenos o muy buenos, pero además tecnológicamente hoy contamos con un citómetro de flujo que nos acaban de donar, que es hasta la fecha el citómetro de flujo con mayor capacidad técnica que hay en Latinoamérica. ¿Qué es un citómetro? El citómetro de flujo es un aparato en el que es esencial para el diagnóstico de todas las enfermedades de la sangre y de los ganglios linfáticos, porque para el diagnóstico te permite identificar la variedad o la clona de célula leucémica, de célula que origina la leucemia. Es decir, que para el diagnóstico es fundamental, porque hay muchos subtipos. La gente dice leucemia, nosotros también, groseramente, para que todos se entiendan, pero hay decenas de variedades de leucemia, que para hacer el diagnóstico es esencial saber cuál es
es diagnóstico, eso depende, tú sabes muy bien el tratamiento y también el pronóstico. Pero además cuando empezamos a tratar la leucemia, este aparatito que es maravilloso, son 10 colores, si los colores hablan de la profundidad de los rayos láser que pasan por cada gotita de sangre que se analiza, detecta una célula leucémica en la médula ósea entre 1 millón de células. Es decir, que para detectar cuánto queda de enfermedad a medida que vamos avanzando en el tratamiento es realmente un aparato de alta tecnología. Yo desconocía. De alta tecnología que nos permite saber si el chico está curado en algún momento, si la enfermedad que va quedando es importante, que necesitamos hacer tratamiento más agresivo, o la enfermedad que va quedando es tan mínima que sabemos que tenemos altísimas chances de curarlo con tratamientos menores. Así que es un aparato que nos acabamos de incorporar ahora en los primeros días de este año, y que nos dota de una capacidad hoy en el país como ya te decía, como somos innovadores en Latinoamérica. Y después tenemos también aparatos de alta tecnología que nos permite, somos los únicos, fuimos los primeros también en Latinoamérica. Tú sabes que los trasplantes de médula ósea son de la propia persona, autólogos, o de un donante que tiene que ser compatible con el receptor. Generalmente, o casi siempre, son o hermanitos, que son los únicos que pueden tener, o donantes compatibles que vienen de bancos del extranjero. Cuando nosotros teníamos cantidad de pacientes que no podíamos trasplantar, porque Uruguay no es esas familias muy numerosas que tienen grandes chances de ser donantes, nos adherimos a una tecnología que era muy incipiente en Alemania para hacer lo que se llama trasplantes haploidénticos. Entonces empezamos a hacer, importamos un aparato también gracias a la generosidad de la gente que nos permite utilizar a los papás como donantes. Hoy hemos realizado alrededor de 70 trasplantes utilizando a los papás para los niños que no tienen donantes hermanos, con resultados que son muy asimilables a los que se obtienen que si fueran los hermanos. Y realmente, digo, tenemos también, lo hemos publicado también en revistas internacionales, la mejor o la más vasta experiencia, porque ahora ya Chile los hace, hay algún centro de Brasil que empezó a hacerlo y en México también, pero nosotros somos los que tenemos más experiencia, te diría alrededor de 80 trasplantes haploidénticos en el país, que es para Uruguay también es algo brillante. Ney, ¿y cómo hace la gente del interior que tiene la desgracia de tener un niño con un problema de este tipo, que requiere meses de tratamiento, que tienen que dejar a la familia y estar, sobre todo la madre, junto a ese niño? ¿Cómo es el soporte físico, pero también psicológico? Yo creo que ahí tenemos varias cosas que son interesantes que la gente a veces desconoce, ¿no? Primero que la fundación misma le da el apoyo, vamos a decir, económico para que vayan, vengan, se puedan quedar, alojamiento, comida, pero además existe, también es histórico en el país, el BPS apoya a todas las familias que tienen un chico con enfermedad oncológica con un dinero mensual que le permite por lo menos hacerse de un dinero que cubre los gastos mínimos de la familia. Pero bueno, la estructura que nosotros tenemos, como yo te decía, que cubre todos los aspectos sociales ya los mencionamos, pero bueno, aquí hay asistentes sociales, te diría que uno de los elementos más claves en el manejo de las patologías en este hospital, pero tenemos psicólogas, tenemos psiquiatra infantil y tenemos una vasta red de voluntarios en Montevideo y en el exterior que le dan el apoyo, te diría, hasta generar nuevas viviendas para las familias que tienen un chico enfermo. En fin, la verdad que digo, es de las cosas que uno se puede reconfortar, que nuestra sociedad es excelente y que colabora muchísimo en la obtención de estos resultados, ¿no? Por lo que he visto, venimos realmente mejorando la atención pediátrica oncológica, pero ¿cuál es el futuro? ¿Cuáles son las cosas que tendríamos que hacer o qué deberíamos mejorar, si es que hay posibilidad de mejorar, que supongo que siempre hay posibilidad de mejorar en este aspecto en nuestro país y en especial en el centro?
Y tú sabes que el que se conforma pierde, ¿no? En esto, y además que el cáncer es una cosa que todos los días hay cosas nuevas. Yo, una de las peleas que siempre di es que siempre tenemos que estar pensando que nunca llegamos al techo, porque un 3%, 2% de sobrevida es la vida para algún niño, entonces no nos podemos conformar. Yo de las cosas que lo he dicho no muy frecuentemente, pero es un poco el dolor de la reforma de la salud, que ha llevado muchos niños de origen humilde, que no tienen apoyos estructurales, familiares y sociales muy fuertes, los ha distribuido en mutualistas chicas, que no tienen el potencial para tratar este tipo de patologías, que como tú visitaste acá, es esencial la centralización, claro, el conocimiento profundo de la patología. Entonces la reforma ha sacado chicos que deberían estar en esta estructura, tratados en estructura, los ha repartido en una cantidad de mutualistas que no tienen esta estructura, y me temo que es una de las cosas que vamos a tener que corregir, que las patologías que son terciarias, como es como se hace en los países donde hay reforma de salud, deben estar centralizadas obligatoriamente, porque se pone el peligro de muchos chicos que están en mutualista pero no tienen la atención que tienen acá, ¿no? Porque parece que esa fue una de las claves del éxito, la centralización, la integración en un equipo. Parece que eso, por lo menos, cambió la historia. Es la clave. La centralización es una que tú lo detectaste rápidamente, es una de las claves en el mundo, porque es una patología rara. Si tú la desperdigas en muchos lugares, nadie hace una buena experiencia. Son 150 casos por año que hay en el Uruguay, y si no das para más de 2 centros para hacer una buena experiencia. Acá es uno, y además este centro para la gente, los pacientes cuya estructura social y cultural y económica no es la adecuada, deben tratarte todos acá, porque acá les garantiza el apoyo que en las mutualistas no tienen. Bueno, amigos, hemos disfrutado esta entrevista con el doctor Ney Castillo. Realmente yo, en lo personal, me voy muy contento de haber podido compartir este rato de charla con alguien con el cual solía compartir otra actividad, que era jugar al fútbol, pero bueno, el tiempo ha pasado y nos ha dejado a los dos el fútbol, pero encontrarnos nuevamente aquí, Ney, hablando de este tema y enterándonos de todo lo bueno que ha hecho el país, de lo que ha hecho el centro, pero también tomando nota de las cosas que hay que mejorar. Ney, tus últimas reflexiones para nuestra audiencia y para ir cerrando esta nota. Bueno, simplemente agradecerte. Creo que como médico que sos, hiciste una nota apropiada de los temas más importantes. Y bueno, simplemente agradecerte la presencia, porque la difusión de este tipo de problemas que llegan a todo el país y que permite que la gente esté al tanto y las autoridades también, de qué cosas podemos mejorar, me parece que nos hace mucho bien a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces vamos ahora con Miguel Nogueira para ir cerrando ya el programa. Uno le escucha al doctor Ney Castillo y dice, bueno, ¿cuánto puede llegar a enfriarse un médico para decir, no, este tema no me puede llegar, no me puede tocar, porque si no, no vivo? Pero supongo que la vida de Ney Castillo y todo el equipo que lo ha acompañado durante tanto tiempo tiene de las verdes, pero tiene de las maduras también, por parte de lo que ustedes fueron diciendo en la entrevista, ¿no? Esa mejoría que nos pone casi que al nivel de los mejores países del mundo en materia de que se salven estos pequeños. Uno que ha estado en contacto con pediatría, yo fui practicante interno en el Hospital Pereira Rosell, y realmente uno quería en ese momento ser pediatra, pero cuando tuvimos la desgracia de que alguno de los niños de los lactantes falleció, realmente te quiebra. O sea que hay que tener una entereza muy grande para soportar esa situación y poder manejarla. Confieso abiertamente esa situación. Yo no puedo trabajar con niños. Pero hay gente que felizmente tiene esa entereza de trabajar con estos niños y con este tipo de niños en esta situación especial. Lo bueno de esto es que realmente se ha demostrado que es
posible mejorar y que nuestro país puede tener un nivel de primer mundo, pero trabajando con medicina basada en evidencia, integrando equipos y teniendo los recursos que hay que tener para hacer el tratamiento. Si uno, con una enfermedad de baja prevalencia, con muy pocos casos por año, lo dispersa en distintos centros, la experiencia que se adquiere es muy baja. No debemos perder esa experiencia de integración que acaba de mostrar el doctor Ney Castillo. Bien, era difícil remarla, como se dice popularmente, en un programa de estas características. Yo creo que nos vamos con un sabor más dulce que amargo. Positivo. Yo creo que sí. Sí, sin ninguna duda. En estos tiempos en que tenemos tanta información, que tenemos internet en el celular y que podemos tener información disponible a cada segundo, hay que tener mucho cuidado con saber qué leemos, de dónde leemos, y el médico sabe que se encuentra hoy con pacientes que van a llegar a su consultorio habiendo leído sobre supuestamente el problema que tiene, sobre lo que el médico le dice. Sobre esto vamos a profundizar la semana que viene. Exactamente, sobre la interpretación de la información médica que cualquier persona puede acceder y que hoy en día la tendencia es a dejar el paternalismo por parte de los médicos y a compartir con las personas, con los pacientes, la toma de decisión. Por lo tanto, está bien que los pacientes informen. Lo que tienen que aprender es de dónde informarse y cómo evaluar esa información. Iremos a fondo con eso, doctor, la semana que viene, ¿le parece? Y renovaremos con ustedes nuestro compromiso salud. Que pasen bien.